Bienvenidos al segundo segmento de Noticias del Agro. Les saluda Sofía Ramírez Caraballo y para mí es un gusto compartir información útil del sector con ustedes. Hoy vamos a conversar con el doctor Edward Müller. Él es el rector de la Universidad para la Cooperación Internacional, además es médico veterinario y tiene un alto grado de sensibilidad por preservar y cuidar nuestros recursos naturales en función de tener una convivencia armónica con el medio ambiente. Para ello se ha encargado de estudiar el desarrollo regenerativo y la agricultura. Esto se trata de la creación de una comunidad sin degradación ambiental. Pero dejemos que sea el doctor Müller quien nos explique de qué se trata en profundidad. Bienvenido a Noticias del Agro. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Realmente es un gusto para mí poder compartir con ustedes y con todas las personas que los escuchan. Creo que tenemos retos importantes y tal vez podemos conversar un poco sobre ellos. Estuve viendo una presentación muy interesante que realizó usted sobre el desarrollo regenerativo y la agricultura, en la que dice que el 58% de la superficie terrestre tiene niveles de biodiversidad por debajo del umbral seguro. Esto impacta en la función del ecosistema y la sustentabilidad de las sociedades humanas. Queremos que nos explique cómo repercute en el planeta esta situación porque consideramos que esta cifra es bastante preocupante. Realmente, si uno le pregunta a las personas cuáles son los límites planetarios que hemos excedido y que van a limitar la posibilidad de un desarrollo humano, casi nadie contesta biodiversidad. Para muchos la biodiversidad son los osos polares, el oso panda, los pajaritos, pero realmente la biodiversidad es lo que hace funcionar el planeta, es lo que nos produce los servicios de los ecosistemas y hemos dañado de manera muy importante el planeta. Y realmente esas cifras son del 2012, o sea, con datos del 2012 y estamos en el 2018. Es muy probable que hoy 2/3 partes del planeta tengan niveles de biodiversidad por debajo de las que aseguran el funcionamiento de los ecosistemas y nos mantienen vivos. Un componente, por ejemplo, en la agricultura que no se considera es que los suelos son vivos. Debería ser materia viva y no materia inerte a la que le aplicamos productos. De alguna forma nos distorsionamos en el desarrollo de la agricultura, las empresas petroquímicas entraron con asocio a las universidades y nos hicieron creer que la producción de químicos era fundamental, pero lo que hacen los químicos es matar la vida en los suelos y obviamente entonces requiere mayor producción con químicos y tenemos que irnos alejando de eso. La biodiversidad es fundamental para mantener la vida en el planeta y la agricultura es responsable de una gran porción de la destrucción de la diversidad biológica. Rector Müller, ¿qué recomendaciones tiene usted para revertir este proceso? Justamente lo que hemos planteado en el desarrollo de la agricultura futuro, con la agricultura regenerativa y la ganadería regenerativa, es optimizar la producción sin el uso de químicos, no es necesario, o sea, es una mentira en realidad si uno ve los datos. Y poder realmente intensificar la producción, y ahí usamos, por ejemplo, el modelo organopónico de Cuba, que de los años 90 se quedaron sin químicos. En Cuba, en La Habana, se producen hasta 180 toneladas de alimentos por hectárea año sin una gota de productos sintéticos. Justamente esta parte quería llegar, porque estamos viendo que 108 millones de personas en varios países enfrentan crisis alimentaria, según cifras de la FAO que usted cita en su estudio, y habla también de un desperdicio de la comida en América Latina de 223 kilos por persona por año. Queremos saber qué pasa en América Latina en general, porque vemos que la situación parece empeorar. Lamentablemente también, al igual que caerle en las manos de las petroquímicas y creer que es necesario usar químicos, y las universidades siguen formando ingenieros agroquímicos, en realidad son ingenieros agrotóxicos y no agrónomos. Caímos también en el tema del mercado, porque los agricultores los mandan a centros de acopio, en los centros de acopio se distribuyen, van a los supermercados, entonces en ese proceso se pierde mucho del alimento, cuando en realidad deberíamos buscar una economía local, que es lo que ocurre en Cuba y en otros países también, donde el productor le vende al consumidor, sin el intermediario. Sacar a las grandes cadenas de comercialización no genera un conflicto de intereses. Vemos que están realizando proyectos de mercado sin intermediario en Costa Rica, donde los productores pueden vender directamente a los restaurantes o a los hoteles. ¿Qué obstáculos han enfrentado en esta ejecución de proyectos? Mira, hay una actitud muy defensiva del sector corporativo.
Pero por otro lado, el ser humano está despertando. Hay una conciencia mucho mayor ahora que antes, sobre todo en países más educados. Y lo estamos viendo en Europa. Europa ya está exigiendo para el 2020 el ciclo completo de análisis de producción. Y ese ciclo de vida, digamos, de un producto es del suelo al tenedor. Entonces, quieras o no, vamos a tener que empezar a dejar de usar químicos porque el mercado así lo va a demandar. Todavía existen otros mercados asiáticos, Estados Unidos, etcétera, que no les importa el impacto a la salud de los agrotóxicos, pero que realmente están afectando. Muchos de los problemas de cáncer, el tema de intolerancia al gluten, tienen que ver o con químicos o con uso de transgénicos. Y esta es un gran negocio de pocas empresas que están dañando severamente el planeta. Entonces, al despertar la conciencia, el consumidor se vuelve mucho más exigente y eso es lo que va a determinar el mercado futuro. Retomando el tema de los suelos, según cifras de la CEPAL, hay una degradación de los suelos en más de 50% específicamente en América Latina. ¿Cómo hacemos para revertir este proceso, para cambiar la manera de cultivar sin los químicos? Hay una convención mundial. En Río de Janeiro, en el año 92, se firmaron tres convenciones: la de cambio climático, la de biodiversidad y la de certificación. En el convenio sobre la diversidad biológica, en el 2010, los países nos comprometimos a regenerar o restaurar el 15% de las tierras degradadas hasta el 2020. ¿Y por qué esto? Porque estamos ya en un límite planetario en cuanto a degradación de suelos. ¿Y cómo se degradaron estos suelos? Con malas prácticas. Malas prácticas, por ejemplo, el uso de agricultura química. Malas prácticas, como el ejemplo, el uso de ganadería insostenible. Y hoy tenemos muchas experiencias de cómo hacer una ganadería no solo carbono negativa, que ya la tenemos en Costa Rica en algunos casos. Estamos hablando de carbono negativa, o sea, ganadería que captura carbono en la atmósfera y la mete en los suelos. Agricultura que captura carbono en la atmósfera y la mete en los suelos. ¿Qué pasa cuando los suelos se usan como suelos vivos, como un ecosistema? Que se logra incorporar materia orgánica. Y al incorporar materia orgánica, al incorporar carbono, aumentamos la retención de humedad y empezamos a regenerar los suelos. A lo largo de esta conversación usted nos ha introducido en lo que es el desarrollo regenerativo en la agricultura, pero vemos que tiene 5 áreas. ¿Usted podría explicarnos de qué se trata cada una de ellas? Mira, no es un tema de definición. Pasamos muchos años definiendo si era sustentable o sostenible o sostenido y realmente nunca llegamos a un desarrollo sustentable, sostenido, sostenible. Se nos pasó la oportunidad. En estos momentos, si queremos mantener la vida en el planeta, estamos obligados a hacer algo diferente. Por ejemplo, en un desarrollo regenerativo, el éxito empresarial no se mide por el valor de las acciones en la bolsa, sino que se mide por el impacto social y ambiental de una empresa. En otras palabras, una empresa tiene que generar beneficios a la comunidad que sirve y beneficios a su ambiente. En el desarrollo sostenible y la economía verde, un estudio de impacto ambiental te permite o le permite a una empresa o a un proyecto de gobierno, a lo que sea, disminuir los impactos. O sea, siempre generando impactos negativos. En este momento, con la situación planetaria, eso sería perverso. O sea, un estudio que le permite a un proyecto generar impactos, minimizándolos, es perverso. No debería permitirse. Un proyecto debe generar beneficios. Y eso está cambiando el equilibrio del planeta. ¿Cuál es la dificultad que tenemos? Que nuestra ciencia, nuestra academia es reduccionista. Le doy un claro ejemplo. Estamos ya en la 6ª extinción planetaria y es la extinción planetaria mejor documentada de la historia del planeta. Tenemos suficiente ciencia para saber por qué nos vamos a extinguir como seres humanos de este planeta. Entonces, al ser un sistema reduccionista, donde tenemos facultades que no se hablan, donde tenemos ministerios que no se hablan, un ministerio de ambiente enemigo del ministerio de agricultura, por ejemplo, cuando las soluciones que necesitamos hoy son holísticas, son integradas. Entonces, el desarrollo regenerativo lo que hace es,
tipo capas sobre un territorio, incorporar la parte ecosistémica, donde todos los sistemas de producción deben funcionar como ecosistemas productivos, que se integran con la parte de conservación, con la parte, o sea, un gradiente de usos, de menos uso a un uso más intenso, pero todos haciendo beneficio a las comunidades y al ambiente. Rector Müller, ¿cuál de estos 5 aspectos del desarrollo regenerativo es el más importante según su criterio? Repito, entonces, el nivel más importante, a mi criterio, es el nivel espiritual. ¿Por qué? Porque para llegar a cambiar una persona, tenemos que tocarle el corazón. No es tocándole la billetera. La gente no va a cambiar si no lo tocamos en lo más íntimo. Y estoy hablando de valores, estoy hablando de principios, estoy hablando de ética, estoy hablando de transparencia, no estoy hablando de religión. Estoy hablando de una espiritualidad profunda, de una conciencia de lo que estamos haciendo. Cuando la gente me pregunta, y sobre todo muchos políticos me preguntan, bueno, entonces, ¿qué sugiere, doctor? Yo dije, mírese en el espejo. Cuando se levanta en la mañana, mírese en el espejo y piense si las acciones que usted va a emprender ese día van a ser beneficiosas para su comunidad, beneficiosas para su país, beneficiosas para su entorno ambiental. Muchísimas gracias, rector. Muy interesante todo lo que plantea porque nos llama a la reflexión, incluso desde el punto de vista espiritual, de cómo nuestras acciones repercuten en el medio ambiente, en base a nuestros valores de convivencia armónica con el entorno. Bueno, muchas gracias por escucharme. Realmente ha sido un gusto. Espero poder regresar. Tenemos mucho que conversar. Y esto no se hace solamente hablando una vez. Realmente tenemos que lograr que la gente incorpore el cambio a nivel personal. Si queremos salvar el planeta, empezamos por cada uno de nosotros. No podemos esperar que Naciones Unidas o que un presidente o que un gobierno salve el planeta. Solo lo podemos salvar nosotros mismos haciendo cambios a nivel personal.